Soldadura en estado sólido. Buenas, nosotros somos el equipo que va a hablar sobre las soldaduras en estado sólido y este tema se divide en dos. Consideraciones generales en la soldadura en estado sólido Y procesos de soldadura en estado sólido. Este equipo está conformado por Axel Tapia y Julián Higuera. Como ya se mencionó, en esta exposición se dividirá en dos subtemas, y en la parte de soldadura en estado sólido se hablará qué es, cómo se obtiene, y en los procesos de soldadura en estado sólido se hablará de cada tipo de soldadura y especificaremos cómo es. En la soldadura de estado sólido, la cual esencia de la superficie de las piezas se obtiene 1. Mediante la presión. 2. Por calor y presión. Para algunos procesos de estado sólido, el tiempo también es un factor. Si se usa calor y presión, la cantidad de calor por sí misma no es suficiente para producir la fusión de las superficies de trabajo. En otras palabras, no ocurrirá la fusión de una pieza usando solamente el calor que se aplica en forma externa para estos procesos. Consideraciones generales en la soldadura de estado sólido. En la mayoría de los procesos de soldadura de estado sólido se crea una unión metalúrgica con pocas o ninguna fusiones de metales bases. A fin de unir metalúrgicamente dos metales similares o diferentes, debe establecerse un contacto íntimo entre los dos metales para que sus fuerzas atómicas cohesivan, se atraigan una a la otra. El contacto físico normal entre dos superficies, la presencia de películas químicas, gases, aceites y similares prohíben tal contacto íntimo. Para que se tenga éxito en la unión atómica, debe removerse estas películas y demás sustancias. En la soldadura por fusión, al igual que en otros procesos de unión como soldadura dura y soldadura suave, las películas se disuelven o se queman mediante altas temperaturas para establecer una unión atómica mediante la fusión y solidificación de las películas y otros contaminantes mediante métodos que permitan que ocurra la unión metalúrgica. Procesos de soldadura en estado sólido. El grupo de soldadura de estado sólido incluye el proceso de unión más antiguo, así como algunos de los más modernos. Todos los procesos en este grupo tienen una forma única de crear la unión en las superficies del tipo de soldadura en estado sólido. Soldadura por forjado, soldadura en frío, soldadura con rodillo, soldadura con presión en caliente, soldadura por fusión, soldadura explosiva, soldadura por fricción y por último soldadura ultrasónica. Soldadura por forjado. La soldadura por forjado tiene importancia histórica en el desarrollo de la tecnología de manufactura. El proceso data de alrededor del año 1000 a.C., cuando los herreros del mundo antiguo aprendieron a unir dos piezas de metal. La soldadura por forjado es un proceso en el cual los componentes que se van a unir se calientan a una temperatura de trabajo y después se forjan juntos por medio de un martillo u otro medio. Se requiere la habilidad del artesano que lo realiza para obtener una buena soldadura bajo las normales actuales. El proceso se puede tener interés históricos, sin embargo, actualmente posee una mínima importancia comercial. A continuación se presentará un video de cómo se hace la soldadura por forjado.
Soldadura en frío. La soldadura en frío es un proceso de soldadura en estado sólido que se realiza aplicando alta presión entre superficies en contacto a temperatura ambiente. Las superficies de empalme deben de estar excepcionalmente limpias para que funcione la CW, y por lo general esta limpieza se hace mediante un desengrasado y pulido de alambre exactamente antes de la unión. También, al menos uno de los metales que se van a soldar, y de preferencia ambos, deben de ser muy dúctiles y libres de endurecimiento por trabajo. También producen deformación plástica localizada en las superficies de contacto, produciendo coalescencia. Para piezas pequeñas, las fuerzas se aplican mediante herramientas sencillas operadas en forma manual. Para trabajo más pesado se requieren prensas poderosas para ejercer la fuerza necesaria. En la CW no se aplica calor de fuentes externas, pero el proceso de formación eleva algo la temperatura del trabajo. Las aplicaciones de la CW incluyen la fabricación de conexiones eléctricas. A continuación se les mostrará un proceso de soldadura en frío. Soldadura con rodillos. La soldadura con rodillos es una variación de la soldadura por forjado o de la soldadura en frío, dependiendo de si se obtiene o no el calentamiento externo de las piezas de trabajo antes del proceso. Es un proceso en estado sólido en el cual se aplica una presión suficiente para producir coalescencia mediante rodillos, ya sea con o sin aplicación externa de calor. Si no se suministra calor externo, el proceso se denomina soldadura con rodillos en frío. Si se proporciona calor, se usa el término de soldadura con rodillos en caliente. Las aplicaciones de la soldadura con rodillos incluyen el revestimiento con acero inoxidable para aleaciones medias o bajas a fin de conseguir resistencias a la corrosión. La fabricación de tiras bimetálicas para medir la temperatura y la producción de monedas acuñadas tipo emparedado. Con esto les mostraremos un video donde presenta la soldadura con rodillo. A continuación se les mostrará un proceso de soldadura con rodillo.
Soldadura con presión en caliente. La soldadura con presión en caliente es otra variable de la soldadura por forjado, en el cual ocurre la coalescencia por la aplicación de calor y presión suficientes para producir una deformación considerable de los metales base. La deformación rompe la película de óxido de la superficie y deja limpio el metal para establecer una buena unión entre las dos piezas. Debe permitirse que pase un tiempo para que ocurra la difusión a través de las superficies de empalme. Por lo general, la operación se realiza en una cámara de vacío o en la presencia de un medio protector. Las aplicaciones principales de la HPW están en la industria aeroespacial. A continuación se les mostrará un proceso de soldadura con presión en caliente. Soldadura por difusión. La soldadura por difusión es un proceso de soldadura en estado sólido que resulta de la aplicación de calor y presión, por lo general en una atmósfera controlada, durante el tiempo suficiente para que ocurran la difusión y la coalescencia. Las temperaturas están muy bajo de los puntos de fusión de los metales, y la deformación plástica en la superficie es mínima. El mecanismo primordial de coalescencia se lleva a cabo mediante la difusión en estado sólido, que implica la migración de átomos a través de la interfaz entre superficies que hacen contacto. Las aplicaciones de la DFW incluyen la unión de metales refractarios de alta resistencia en las industrias aeroespacial y nuclear. El proceso se usa para unir metales tanto similares como diferentes, y, en este último caso, con frecuencia se introduce entre los metales distintos una capa de relleno para ayudar a la difusión de los dos metales base. El tiempo requerido para que ocurra la difusión entre las superficies de empalme puede ser significativo. En algunas aplicaciones puede requerirse más de una hora. Se les mostrará un proceso de soldadura por fusión.
Soldadura explosiva. La soldadura explosiva es un proceso de estado sólido en el cual se produce una rápida coalescencia de dos superficies metálicas mediante la energía de un explosivo detonado. Por lo general, se usan para unir dos metales distintos, en particular para revertir un metal sobre un metal base en áreas grandes. Las aplicaciones incluyen la producción de materias primas de láminas, a la corrosión destinadas a la fabricación de equipo de procesamiento en las industrias química y petrolera. En este contexto se utiliza el término revestecimiento por explosión. EXW no se usa en metal de relleno ni se aplica calor externo. Además, durante el proceso no ocurre difusión. La naturaleza de la unión es metalúrgica, en muchos casos combinada con un entrelazado mecánico producido por una interfaz ondulada o rizada entre los metales. La explosión comienza en un borde del revestimiento y se mueve a una velocidad uniforme a lo largo del nivel superior del paquete. Este frente explosivo desplaza hacia abajo el revestimiento en dirección de la base en el pequeño ángulo de colisión que forma la brecha de separación. Adelante del punto de colisión se expulsa el aire por la brecha de separación a una gran velocidad. Todos los óxidos e impurezas se expulsan, haciendo que las superficies de las planchas sean puras e ideales para la soldadura. Al colisionar la base y el revestimiento, se forma la soldadura casi instantáneamente a lo largo de la superficie de la plancha. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción es un proceso comercial ampliamente usado y es conveniente para los métodos de producción automatizada. El proceso fue creado en la antigua Unión Soviética y fue introducido en Estados Unidos alrededor del 1960. La soldadura por fricción es un proceso en estado sólido en el cual se obtiene la coalescencia mediante una combinación de calor por presión. La fricción se induce mediante el frotamiento mecánico entre las dos superficies, generalmente por la rotación de una pieza respecto a la otra, con el propósito de elevar la temperatura y la interfaz de unión hasta un rango de trabajo caliente para los metales involucrados. Usan la rotación para generar el calor por fricción necesario para la soldadura. Existen dos sistemas de conducción principales que distinguen dos tipos de FRW. Número 1. Soldadura por fricción de conducción continua. Y número 2. Soldadura por fricción con inercia. Las máquinas usadas para la soldadura por fricción tienen el aspecto de un torno de motor. Requieren que un mandril con corriente haga girar una pieza a alta velocidad y medio para aplicar una fuerza axial entre la pieza rotatoria y la no rotatoria. La soldadura por fricción es un método que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se emplea para unir piezas de distinta naturaleza, tal como un hierro suave con un acero muy duro. Existen básicamente dos métodos de acuerdo al tipo de piezas que se pretenda soldar. Una es la soldadura por fricción rotativa, como es el ejemplo que estamos viendo, y el otro es el método por fricción lineal. Con este método se logra soldar materiales tan diferentes que de otra manera sería impensable poder hacerlo. Un ejemplo es el aluminio y muchas aleaciones, otro es el acero y el cobre, y así una lista interminable de aplicaciones que se pueden lograr con este método. En este momento estamos viendo el procedimiento de soldadura del eje a una turbina tipo turbo. Y es que con este método de soldadura se logra algo que con ningún otro tipo de soldadura se logra, como es la perfecta unión en toda la superficie de las dos piezas. Algo que con otros métodos no sería posible, ya que quedarían sujetas las piezas entre sí solamente por la periferia. Una calidad y confiabilidad necesaria como en este ejemplo con esta turbina turbo. Muchos de los ejemplos de este vídeo son de fricción por rotación. La soldadura por fricción rotativa lleva básicamente 4 fases. La fase de prefricción, que es esta que estamos viendo, el inicio,
donde una pieza se presiona contra la otra al mismo tiempo que se hace girar a gran velocidad. La segunda fase es el calentamiento de las dos superficies debido a la fricción de la rotación y a la presión ejercida sobre ellas. La tercera y cuarta fase se conocen como recalcado y mantenimiento. Durante esta fase se detiene la máquina y se ejerce una presión constante sobre el material plastificado, manteniéndolo así hasta que éste se enfría y solidifica para que no haya deformaciones. La soldadura o unión mecánica entre dos piezas de material diferente se produce por interpenetración granular, es decir, una especie de mezcla o aleación, para decirlo de alguna manera. Esto debido a la temperatura lograda y a la presión ejercida sobre los dos materiales a soldar. Luego que se termina con este procedimiento, se procede a remover el exceso de material con una herramienta de corte, tal como vemos en esta parte. El otro método de soldadura por fricción es el método por fricción lineal, que es el que estamos viendo en este momento, donde se están soldando dos piezas en bronce. Para entender el principio de funcionamiento de este método, veámoslo en cámara lenta. Podemos ver que una de las piezas oscila mientras la otra está estática. La soldadura por fricción lineal se emplea más que todo en la industria aeronáutica y espacial. Esto se debe a que es el método más efectivo para unir materiales que son muy difíciles, como son el titanio y el níquel. Los excesos de material resultante del proceso se remueven por medio de fresadoras. El proceso de soldadura por fricción fue inventado en el año 1836 por Trevor Irving Rolt, mientras él era empleado como cuidador de perros del director administrativo del empresario Thomson, marca que siempre ha estado a la vanguardia en la construcción y diseño de equipos para este propósito. Es uno de los tipos de soldaduras más confiables del mundo. Por esta razón se emplea en aeronáutica y en las naves espaciales, pero también se emplea en la fabricación de muchas piezas de la industria automotriz, tales como las válvulas para los motores, los ejes de los turbocompresores y de los supercargadores, las uniones roscadas entre tuberías de perforación petrolera o de estudios de suelos, los ejes de las turbinas para las hidroeléctricas y termoeléctricas, es decir, todo aquello en lo que se requiera una confiabilidad del 100% en cuanto a la calidad. La parte que estamos viendo es una prueba de esa confiabilidad de este tipo de soldadura. Otro tipo de soldadura en este pequeño eje ya se hubiese roto o deformado, cosa que no sucede. Bueno amigos, gracias por llegar hasta este punto del video y nos veremos en uno próximo. Soldadura ultrasónica. Es un proceso de estado sólido en el cual se integran dos componentes bajo dos fuerzas de sujetación modesta y se aplica intensa presión oscilatoria de frecuencia ultrasónica a la interfaz para producir la coalescencia. El movimiento oscilatorio entre las dos piezas deshace la película de superficie para permitir un contacto íntimo y una fuerte unión metalúrgica entre las dos superficies. Aunque ocurre un calentamiento en las superficies que hace contacto debido a la fricción interfacial y a la deformación plástica, las temperaturas resultantes están basadas abajo del punto de fusión. No requiere metales de relleno, fundentes ni gases protectores. El movimiento oscilatorio se transmite a las piezas de trabajo superficial mediante un sonómetro que está acoplado a un transductor ultrasónico. Este dispositivo se convierte la energía eléctrica en un movimiento vibratorio de alta frecuencia. La frecuencia típica usada en la USW son de 15 a 76 GHz y la amplitud varía de 0.018 a 0.13 milímetros. Se les mostrará un video de la soldadura ultrasónica y cómo funciona.
Sonido es energía. La vibración sonora de frecuencia excesivamente grande, para que pueda percibirla el oído humano, se denomina ultrasonido. Con ultrasonido se puede limpiar, dispersar. Con ultrasonido se puede perforar, insertar partículas metálicas en plástico o unir plásticos mediante soldadura y unir partículas metálicas. Existen máquinas, equipos automáticos, instalaciones que trabajan con ultrasonido. ¿Cómo se puede trabajar con ultrasonido? Las vibraciones de alta frecuencia de un generador, situadas entre 20 y 50 kHz, según el uso de mecanizado previsto, son alimentadas a un circuito oscilante. Este se compone de bobina y condensador. El núcleo de la bobina, en este caso denominado transductor, es de una aleación especial que modifica su forma geométrica en el campo magnético alterno de modo reversible. La frecuencia de la oscilación eléctrica debe encontrarse en resonancia con la frecuencia mecánica natural del transductor. Dado que la amplitud de la oscilación es muy pequeña, se usa un transformador de amplitud mecánico al que va adosado el denominado sonotrodo. En virtud de su forma geométrica, este a su vez actúa como transformador de amplitud. A tocar acá. Ahí se puede ver el seteo. Equipo de soldado. Dale. Mostrar la cajita abierta. Tarda los 8 segundos que seteamos. Espectacular. A ver, apretarle no. Muy bien, por nuestra parte ha sido todo acerca del tema soldadura en estado sólido. Espero les haya servido como un aprendizaje y muchas gracias por su atención.